2 carriles, uno en cada dirección, en la calle García Barbón. En este momento está cerrada, humanizándose, una humanización maravillosa y magnífica. Bueno, ya estamos en condiciones de retomar el tráfico. Por tanto, mañana retomamos el tráfico en la dirección desde el centro de la ciudad hacia Isaac Peral y de Isaac Peral hacia, llamémosle, Rosalía de Castro. Por tanto, un carril en cada dirección y eso va a mejorar notablemente el tráfico. Bueno, debo poner de manifiesto que la Avenida de Madrid y la Gran Reforma sigue vigente. Está garantizada porque tenemos un convenio. Y, por tanto, se incluirá en los presupuestos cuando yo decida que se inicia la obra. Pero este es el convenio. Y, por tanto, el Ministerio de Transportes nos va a pagar casi 9 millones de euros de la humanización de la Avenida de Madrid. Casi 9 millones de euros. Y el Ayuntamiento pagará 4 millones y el Ministerio pagará casi 9. Yo estoy encantado, claro. ¿Cómo no voy a estar contento? Nos paga la humanización del gran acceso, el Ministerio de Transportes del gran acceso a la ciudad. ¿Cuándo lo voy a empezar? Cuando acabe las rampas de la Gran Vía. Porque si hacemos al mismo tiempo las rampas de la Gran Vía y la Avenida de Madrid, colapsamos Vigo. Y por tanto, primero voy a hacer las rampas de la Gran Vía. ¿Y por qué no están hechas? Porque Feijóo nos lo prohibió. El culpable del retraso de la Avenida de Madrid fue aquella decisión de Feijóo que un tribunal le tuvo que anular. No nos dejó hacer las rampas de la Gran Vía. Y son prioritarias. Por eso haremos primero las rampas de la Gran Vía y al acabarlas, tardarán aproximadamente un año, y al acabarlas empezaremos con la Avenida de Madrid. Y saben ustedes, sabéis, que las rampas de la Gran Vía pues van a traer un problema de tráfico, la obra. Y por tanto, primero, acabar la obra del túnel de Lepanto. Segundo, empezar ya a acabar la obra de las rampas de la Gran Vía y tercero, la Avenida de Madrid, si no colapsamos Vigo. Digo porque algunos dicen la Avenida de Madrid, pues sí, la Avenida de Madrid está garantizada por este convenio. Yo sé que a algunos les gustaría que nos lo pagara el Gobierno de España, pues sí, nos lo paga. Nos paga casi 9 millones de euros. Y esto es lo que os quería contar, ¿verdad? Si hay alguna pregunta...